Bueno, continuando con nuestro espacio, tenemos ahora la oportunidad de conversar con dos ciudadanos venezolanos que están viviendo en nuestro país a raíz de toda la situación que se ha estado viviendo en esa hermana nación. Hemos querido compartir con ustedes un diálogo que nos permita arrojar un poco de luz desde la óptica ya de dos personas que están viviendo en nuestro país y que como ciudadanos venezolanos de seguro le han dado mucho seguimiento a todo lo que está ocurriendo. Están con nosotros esta noche Francisco Rodríguez, productor de televisión y ciudadano venezolano, y el señor Paul Galván, que es el vicepresidente de la Asociación de Venezolanos que vive aquí en Santiago de los Caballeros. Y nos gustaría iniciar permitiendo que ustedes nos pongan en contexto, que nos digan lo que estamos viendo a través de los medios, lo que hemos escuchado y las opiniones de mucha gente que está aquí. Su opinión, ¿qué es lo que ha pasado, qué es lo que está pasando después de este proceso electoral del pasado domingo en Venezuela? Pues bien, buenas noches a todos. Realmente las noticias son abundantes. Ciertamente, una de las cosas que tenemos que aprender y quisiera iniciar con esto es aprendamos a filtrar las cosas que nos llegan. Es muy importante, es fundamental, para que no se desvirtúe. Nosotros estamos ahora mismo en el marco de las elecciones presidenciales en Venezuela. Elecciones presidenciales que se realizaron el domingo 28 de julio, el pasado domingo. Exacto. Hace hoy 8 días ya apenas de eso. Y en esta semana hemos visto cómo se ha ido desarrollando enérgicamente a raíz de las proclamaciones del Consejo Nacional Electoral en Venezuela, las adversidades, pues hemos encontrado que han promulgado al señor Maduro como presidente nuevamente, con apenas un 80% de las actas escrutadas, entre comillas, lo dan como ganador y lo promulgan al siguiente día en la mañana, un madrugonazo con eso, donde pues no se había totalizado y donde hay un sentido opositor o una posición opositora que dice que no es así. Ellos tienen, allá en Venezuela, el proceso electoral es bastante abierto a los testigos y a los miembros, es un proceso popular que lleva el pueblo. Entonces, dentro de los miembros de mesa y dentro de los testigos que están allí en el centro de votación al momento de totalización, se reparten las actas de totalización o las actas de escrutinio, que es la totalización de los votos, donde se disgrega cuánto fue para cada candidato. Para cada candidato, exactamente. Entonces, luego de allí, ¿cuál fue la estrategia? La oposición tomó todas sus actas y en gran cantidad, hasta la fecha tienen más del 70% de las actas, más del 80% de las actas escrutadas en su poder, digitalizadas y publicadas. Cuando todavía, por lo menos al cierre de semana, todavía el CNE no nos había dado una respuesta de sus actas. Entonces, hay una cuestión que está en juego, que es la veracidad del proceso electoral. Lo único que se está pidiendo al Consejo Nacional Electoral en Venezuela es que muestren de dónde sacaron ellos esos números. Es lo único que se está pidiendo, pero eso ha creado un descontento en el país. Han habido una serie de manifestaciones hasta donde se ve dentro de las redes sociales pacíficas, porque nosotros estamos acá, no estamos allá. Así es. No podemos hablar más allá de lo que no podemos ser testigos. Le puede llegar. Exactamente. Entonces, hemos visto que sí hay una serie de manifestaciones, hay una fuerte lucha allá en Venezuela entre ambos bandos. Decía yo en una vigilia que hicimos en el monumento, en estas noches pasadas, lamentablemente ambos bandos, o sea, siendo un solo pueblo, entonces tenemos que estar divididos en ambos bandos. Aquí parte de la lucha que tenemos es espiritual, porque es muy importante, sí. Donde el espíritu, donde la gente no maneja un espíritu de paz, de armonía, y hay un lenguaje tanto físico como verbal de odio, oye, ahí es difícil llegar a un acuerdo y llegar a una conciliación entre las partes. ¿Se ve una posible salida negociada o
es otro el camino que aparentemente va quedando para que pueda buscársele una solución a esto, porque ya escuchamos a Corina decir que está en la clandestinidad porque teme por su vida. Entonces nos gustaría saber qué percepción ustedes tienen en ese sentido. Mira, nosotros como venezolanos, y yo entiendo como cualquier ciudadano del mundo, siempre abogamos porque todo salga de la mejor manera y en los canales regulares que se debe hacer. ¿En qué contexto? Hubo unas elecciones, la salida para nosotros era la democrática y a todas estas estamos apostando a que es esa la salida, que no haya derramamiento de sangre, porque así no conozcamos a una persona, es hermano de nosotros. Eso sí. Porque es hermano de país, de sangre. De decirle claramente de cuál sería la solución, creo que hoy en día este conflicto que hay en el país es de la mano principalmente del venezolano, de los actores políticos venezolanos y de la comunidad internacional. Yo entiendo que con esa represión brutal que se ha estado viendo en las redes sociales, en medios de comunicación, creo que no es de una persona que esté apegada a lo democrático. Eso es. La señora María Corina Machado, a cual le expreso mi profundo respeto y admiración, como fue catalogada en el New York Post, en el New York Times, como la dama de hierro, ha demostrado tener mucha fortaleza, Sí. mucha fuerza, Así es. más que todos los actores políticos que han hecho oposición en el pasado. Y yo creo, y como muchos venezolanos, queremos creer que todo lo que está sucediendo es parte de esa planificación que tenía la oposición, precisamente porque han pasado situaciones en que, wow, tú dices, pero ¿cómo es posible que pase esto? ¿Cómo es posible que el gobierno esté cegado y haga represiones, declaraciones que después se contradicen? Maduro dijo en una locución que ellos estaban listos para demostrar con actas de que habían ganado. Y en la noche una periodista del Washington Post le hace la misma pregunta y él de una manera desafiante le dice que eso no está listo porque ellos han recibido más de 80.000 ciberataques. Entonces, hace 4 horas dijiste que estaban preparados para mostrar, media hora antes de la rueda de prensa de él, el CNE iba a dar una rueda de prensa, el cual suspende la rueda de prensa. Han hecho muchas cosas que para el mundo es demasiado contradictorio y sospechoso. No, pero que además hay cosas que se supone que quien debiera presentarlas es el órgano regulador. Exacto. Y no el candidato. Es correcto, Exacto. es correcto. Entonces, de hecho, hasta la misma proclamación del presidente Claro, tan pronta. como 12 horas después de... Eso Venga no se acá. había Madrugonazo. Y realmente ustedes tenían la esperanza, ustedes confiaban en que en este proceso el sistema iba a funcionar, que realmente la voluntad, ustedes creían que la voluntad popular se iba a respetar. Oye, o estaban preparados para lo que ha venido. como dice uno, la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Así La es. esperanza es lo último que se pierde y todo es un proceso. Entonces, todo es un proceso. La primera instancia era esperar que el ente rector aceptara, o sea, hablara. Pero una pregunta, ¿ustedes como- confiaban en ese ente rector? Realmente es difícil tener confianza en un Porque es ente que que- uno sabe que está estrechamente vinculado con una de las partes. Al estar estrechamente vinculado con una de las partes, la posición no va a ser objetiva, va a ser muy subjetiva Eso y es muy, así. muy sugerente en función o en pro de esa parte a la que tú simpatizas. Entonces, obviamente por ahí parece que no iba a ir la cosa y creo que la oposición estaba bien preparada y clara en que eso no iba a ser así. Por eso se prepararon con varias estrategias para ir mostrando. El tema aquí es qué va a pasar después de esto, o sea, hasta dónde vamos a llegar. María Corina dice que es hasta el final. ¿Cuál es el final? ¿Cuál es el Exacto. final? Exacto. Eso es lo que estamos a la espera y sabemos que
esta era la parte más dura, cuando tocara doblarle, quebrarle el brazo al régimen para que entienda o entregue. Pero la historia nos ha hablado mucho de eso y sabemos hacia dónde puede ir esto. Sabemos que ante otros procesos hemos visto una actitud diferente en el mismo pueblo, porque antes se hablaba también de que las elecciones eran amañadas, pero como que uno veía que el pueblo se quedaba tranquilo y bueno, ya ganó y ya no hay más nada que hacer, pero ahora hemos visto, por lo menos lo que nos llega, que hay otra actitud. ¿Se cansó, ustedes entienden, el pueblo venezolano de ser tan pacífico, tan tolerante con el régimen? Mira, hay una realidad que es la siguiente, y quiero enlazar un poco con lo que comentó Paul anteriormente. ¿Por qué todavía teníamos esa breve esperanza? Porque sabíamos que el pueblo se iba a abocar a las urnas de manera masiva, como realmente lo demostró, y que es el momento en que el ente rector amañado no iba a tener manera de hacer el fraude, que es lo que está pasando actualmente. Ellos podían haber hecho un fraude en el pasado cuando las elecciones quedaron 51-49. Exactamente. Cuando las elecciones la diferencia era algo pírrico en comparación a la población venezolana, y nosotros entendíamos que este era el momento. Ahora bien, conectando con la otra pregunta, a nosotros nos sorprendió mucho en que varios sectores populares, muchos barrios en la ciudad de Caracas y en varias ciudades principales del país, que eran netamente adeptas al gobierno, que les gustaba que le llegara su cajita con la cajita de club y se conformaban con un bonito y ese tipo de cosas. Ese pueblo se cansó. Y al ese pueblo unirse al pueblo que ya viene luchando desde el 2014, desde el 2013, es que se ve una masa. Entonces ya es la población más vulnerable con la que no está tan vulnerable, porque hay una realidad también. No podemos decir que el pueblo venezolano, el 100% está pasando hambre. No. Porque sería mezquino de nosotros como venezolanos y sería caer en un fanatismo. Y nosotros somos, como asociación que representa al venezolano en Santiago, a pesar de que tenemos nuestras diferencias con el gobierno, no podemos tampoco taparnos los ojos y decir que todo es malo. Más sin embargo, esa unión que existió en los últimos días, esa misma unión va a hacer que el gobierno nefasto que está actualmente, fraudulento, que nos quieren imponer, caiga. Ya. Entonces, ¿cuáles son los próximos pasos que ustedes entienden que se puedan dar? Porque se ha hablado de la comunidad internacional, pero ¿qué puede hacer la comunidad internacional más allá de lo que ha estado haciendo de reclamar que se presenten las actas? Pues bien, siempre en la historia de Venezuela, y yo creo que de Latinoamérica, hemos siempre apostado como que a un héroe que llega como que con una capa y un escudo a librar a los oprimidos, ¿no?, de los opresores. No obstante, sin embargo, nosotros seguimos como cristianos, católicos y como creyentes de las leyes, no solamente nacionales en Venezuela, sino internacionales, que los procesos se pueden activar, que los protocolos se deben activar y que la simpatía, porque es que si nos ponemos a ver, José, vamos a abrir un poquito más el campo. Venezuela no tiene un problema, la región tiene un problema. La región tiene un problema. Acá mismo nosotros llegamos a República Dominicana con nuestro pasaporte. Hace un par de años ya tenemos que sacar una visa, decir que no nos vamos a quedar. Y así lo ha hecho cantidad de países a nivel mundial para evitar el éxodo masivo de los venezolanos hacia su tierra, que generalmente, en la gran mayoría, nos han acogido de muy buena manera. Muestra un botón, República Dominicana. Creo que como aquí, en ninguna parte del mundo nos han recibido y nos han dado ese espaldarazo y nos han apoyado. Desde el presidente Luis Abinader, en este caso, hay que decirlo, hasta el más mínimo de la comunidad, siempre ha sido solidario para con nosotros. Y eso es un sentir común en toda la comunidad en República Dominicana.
Pero no obstante, Ajá, disculpa, sí, no sí. obstante, es un tema regional y se traspola a un tema mundial. Entonces, nosotros estamos acá en lo bajito, en el medio, pero arriba hay grandes potencias que se están pelando los dientes, Sí, sí. hablándolo en Estamos criollo, claros, de estamos alguna claros. manera, para ver qué va a pasar con ese hueso que es Venezuela. Porque a las chiquitas, algo tendrá que pasar. La cadena tendrá que reventar por algún lado, porque ya no es como antes, tú mismo lo decías. Antes había como que una conformidad. Bueno, sabíamos que quizás no era el sentir del pueblo, pero seguíamos con esa conformidad. Ya no. Ya la cosa es muy avasallante. Ya la cosa es ahora o nunca. Vamos a ver qué va a pasar. Bueno, vimos que desde Estados Unidos, no sé si fue el director del Departamento de Estado que dijo que, Sí. que ya se está cansando Estados Unidos de la situación, Sí. porque, como usted dice, hay unos intereses geopolíticos Ujú, exacto. muy importantes y que entonces Maduro los ha puesto de aquel lado. Ujú. Sí. Me gustaría saber, escuchar la opinión de ustedes dos sobre la ruptura en cierta forma de las relaciones diplomáticas de los dos países, o por lo menos, porque no se ha roto la relación, sino el exigir que la legación dominicana se marchara en 24 horas y República Dominicana cerrar la embajada y el consulado allá. Bueno, eso entiendo, es como parte de un librito, de un libreto, porque eso nos ha pasado en el pasado. Nosotros tuvimos, si mal no recuerdo, más de 2 años en conflicto con Colombia, Sí, con donde la Colombia yo frontera recuerdo. estuvo cerrada durante mucho Sí, tiempo. sí, sí, sí. La manera de defender y de demostrar de un dictador es con la fuerza. Y eso son estrategias de poder. ¿Qué me chocó a mí como venezolano y como venezolano que quiere a esta patria dominicana? Porque bien lo dijo Paul, el recibimiento y el apoyo que nos han dado ustedes a lo largo de todos los años, no estamos hablando específicamente de este conflicto, ha sido fabuloso. O sea, yo tengo un hijo dominicano Qué bien. y lo primero que hicimos fue sacarlo con su Déjenme nacionalidad decirle dominicana. que eso es devolviéndole algo a Venezuela de lo que también nosotros Sí, recibimos, claro, porque claro. hubo un momento en que de aquí todo el mundo salía para allá Ahí a sí. buscar la forma de sobrevivir económicamente y fueron bien acogidos allá. Así es. Venezuela siempre lo hizo así. Sí, Así sí, es. sí. Pero hablando en este contexto diplomático, yo entiendo que Maduro le dio, en el buen argot dominicano, una galleta al país, a República Dominicana, porque teniendo a una persona que estaba observando todo lo que eran las elecciones, un expresidente de la República, Como invitado de él. como Sí, invitado, ¿cómo tú lo invitas a tu casa y le votas a la familia? Es así. O sea, como tú estando aquí vas a decirle que a toda la delegación dominicana que se vayan, se van, como decía un comunicador de un programa en que yo produzco, que dice, lo sacaron como unos perros, Sí, 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 sí. estando el papá en la casa. Es así. Eso Entonces, creo que el pueblo venezolano y dominicano esperaban, y lamentablemente los medios de comunicación digitales están acabando con ese expresidente, porque realmente ellos esperaban algo más contundente, sí. porque está bien, estás apoyando y estás observando en algo, pero te metiste con mi gente, Eso es así. entonces no puedes ser tan pasivo. Criticó muchas cosas internas, pero no criticas lo que está pasando en otro país. Es así. Bueno, me gustaría finalmente, si ustedes quieren enviar algún mensaje a la comunidad venezolana que está en el país y a, qué sé yo, a los organismos internacionales también, es el momento para que puedan hacerlo. Pues me gustaría... Sí, mi intervención en esto va a ser breve y un poco concreta. Señores, no perdamos la fe. Esto es una lucha del bien contra el mal. No todo se tiene que resolver con un derramamiento de sangre. Hay muchas opciones diplomáticas, pero sobre todo de mucha fe, de mucha oración. No dejemos de orar por nuestro país. Ahí hay muchas cosas negativas de otras religiones que no vale la pena mencionar para no darle fuerza, pero el bien siempre triunfa sobre el mal. Sigamos adelante.
Amén. Bueno, Definitivamente. muchísimas gracias y esperamos que realmente la situación de Venezuela pueda resolverse, que podamos volver a tener un Venezuela pujante, jugando el papel que siempre ha jugado en nuestra Latinoamérica, de liderazgo, porque tiene un potencial económico extraordinario y unas gentes maravillosas que se prepararon y que lamentablemente hoy día andan disgregados por el mundo. Y estoy seguro de que si vuelve la estabilidad, también retornarán ese capital humano. Muchos otros no. Bueno, gracias realmente y nosotros continuamos con Enlace Semanal.